Hola, soy Isabel Miño y este es un programa más de Suportame TV, un espacio donde ustedes, junto con su familia, podrán enterarse de temas interesantes de salud para su beneficio. El día de hoy vamos a contar con la presencia de la licenciada Dayana Logroño, que ella es licenciada en enfermería. Bienvenida, licenciada. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Dayana Logroño y pues estamos aquí para servirles. Gracias, Dayana. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Es un tema que no se lo ha topado mucho o no se lo conoce mucho, especialmente quienes hemos sido familiares de un paciente o hemos sido pacientes. La gran importancia de la enfermería. Específicamente el tema que vamos a tratar el día de hoy es el cuidado de enfermería en situaciones de enfermedad crónica, ¿no es cierto? Como un cáncer, Ajá. como una hipertensión, como una diabetes, pero lo vamos a trabajar en el sentido de cuáles son los cuidados, Dayana, que tenemos. ¿Cuál es la función entonces que cumple la enfermería en el cuidado de pacientes crónicos? Deberíamos partir como tomar a nuestro paciente como un ser integral. No solamente vamos a tratar la enfermedad de un paciente, no solamente vamos a ver cómo está el paciente físicamente, sino de entender que un paciente, detrás de este paciente tenemos familia, detrás de este paciente tenemos un lado psicológico, detrás de este paciente tenemos un lado espiritual. El tratamiento de enfermería o el cuidado de enfermería está más encaminado a lo que es el cuidado integral, el cuidado holístico de un paciente, sea en la etapa que sea de su vida. Y hablando así de los cuidados crónicos, de los enfermos crónicos, a lo largo de todo el proceso de su patología, que es un proceso bastante largo, bastante difícil y muy desgastante tanto para el paciente como para el cuidador. Y la enfermería también trata, Dayana, sobre temas de prevención de estilos de vida, es decir, Exactamente. promoción de adecuados estilos de vida para prevenir ciertas enfermedades. Ajá, es lo que te contaba, que enfermería no solo es rehabilitación, enfermería es promoción, rehabilitación y reinserción a su vida diaria, a su vida habitual. ¿Qué hacemos las enfermeras con nuestros pacientes, en pacientes que nos llegan nuevos, por decirlo así? Que nos llegan nuevos es examinar sus estilos de vida, es ver cómo llevan sus procesos en casa, cómo lleva su estilo de vida. Lo que hace la enfermería es mostrar un nuevo camino o nuevas opciones. Porque si tú vas con un paciente que toda su vida ha hecho una cosa de una manera, de determinada forma, no va a cambiar, y más si somos adultos. Pero lo que hace enfermería es tratar de indirectamente ir metiendo nuevos cambios, ir metiendo nuevas perspectivas, nuevas cosas, para que el paciente diga, ok, yo creo que sí podría adaptarme. No es obligarle, sino es mostrarle el camino que va a ser un poquito más llevadera a su patología o el proceso en el que se encuentre. Ok, entonces es tratar de entender en qué situación estamos y cómo podemos mejorar nuestra vida para Así no es, complicarnos aún más. ¿No así es es. cierto? Eso quiere Ajá, decir alimentación, exactamente, actividad física, el ocio también. El ocio también es muy exactamente. importante para la salud mental, emocional de la persona. Ajá, y incluso hay muchas veces que se ha dejado de lado la espiritualidad del paciente. No sé, podemos creer en Dios o podemos creer en nada, pero siempre va a haber algo que nos mueve, siempre va a haber algo, esa fortaleza que tenemos, yo siempre he dicho, ¿no? Entonces, no hay que descuidar un lado por poner más atención al otro. Claro que hay ciertos aspectos que deberían ser tomados mucha más atención, pero en un paciente, en un camino crónico, necesita mucha atención, no solamente él, sino su familia. Hay que tener muy en cuenta el cuidado del cuidador, por, valga la redundancia, porque es el que más se desgasta. A veces el enfermo se encierra en sí, pero no se da cuenta lo que está pasando a su alrededor. Entonces, el cuidador es el apoyo del paciente. Pero ¿y el cuidador qué? ¿Qué hacemos con él? Entonces, ahí es cuando entra la enfermería y entran los cuidados más importantes. Si el soporte de nuestro paciente está bien, nuestro paciente va a estar bien. Uh-huh. Ahí topaste dos temas muy importantes. Primero, ¿cómo abordas la espiritualidad tanto con el paciente como con el familiar del paciente o la familia entera? ¿Cómo abordas esa espiritualidad desde la enfermería? Todo es en base al respeto y en el vínculo que se establece enfermera-paciente.
Cuando tú tienes un paciente de tan larga estancia o de tan larga evolución, tú conoces a tu paciente. Ese es uno de los dones de enfermería, digo yo, porque nos preocupamos más allá. Para nosotros no es el paciente de la cama 5, para nosotros es el paciente, es la señora María, es el señor Pepe, es una persona. Entonces entendemos lo que está pasando. Cuando nosotros abordamos este tema no lo hacemos directamente, pero siempre hay una necesidad de nuestros pacientes. Al final de la vida, cada persona tiene su manera de aceptar las cosas o de no aceptarlas. Lo que nosotros hacemos es enfocar este sufrimiento o enfocar este proceso, no sé cómo, en realidad cómo describirlo, me toqué la cara. No sé cómo describir este proceso porque en realidad es un proceso bastante duro para el paciente y para la familia, pero brindar la apertura y respetar sus creencias. Cuando tú preguntas, porque hay que hacer esa pregunta en determinado momento, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿En qué cree? ¿En qué cree? Y nosotros proporcionarle, no desde lo que nosotros pensamos, no desde lo que yo creo que está bien o lo que yo creo que estaría bien para mí, sino verte en la posición de la otra persona, en la posición de tu paciente y entender que para él el ser supremo o Dios o como quieras llamarlo es diferente y es la parte de sí que le va a dar fuerza. Entonces, siempre desde el respeto y siempre dando apertura a cual sea su creencia, sin juzgar y apoyando en todo el proceso. Correcto. Y ahí, topando ya el otro tema que Uh-huh. hablábamos, ¿no es cierto? Se aborda de una manera integral al paciente y su familia. Y como tú decías, siempre va a haber un familiar de cuidado, que es que tú denominabas, ¿no es cierto?, el cuidador familiar. Explícanos un poquito de qué se trata y cómo se trabaja con el cuidador familiar. Ya, te comentaba que los cuidadores pueden ser dos. Hay el cuidador familiar, que independientemente que haya un cuidador externo, sea una enfermera, un auxiliar de enfermería, él al final es externo. Podrá pasar un tiempo y saldrá con su familia. Entonces, la carga emocional que tiene el cuidador externo es mucho más baja. No es que no tenga carga, pero es más baja. Tenemos tiempos de esparcimiento. Mientras que el cuidador familiar está constantemente viviendo con nuestro paciente, en sus altos, en sus bajos y más en sus bajos. ¿Cómo trabajamos con el cuidador? Como te comentaba, el paciente crónico es un paciente de larga estancia y de larga evolución. Lo conocemos si el paciente llegó a tiempo, desde el inicio de la enfermedad hasta el final de la enfermedad. Cuando tú conoces a tu paciente desde un inicio, con lo que te comentaba, vas sabiendo cuáles son sus necesidades, vas reconociendo cuál es su manera de afrontar los problemas, cuál es su manera de afrontar los procesos que vamos a pasar. El cuidador es lo mismo. Casi siempre, cuando es el caso de un matrimonio, el cuidador es el esposo o el cuidador es la esposa. Entonces, hay un momento en el que el vínculo que ellos tienen se rompe y hay que dar apoyo, hay que dar mucho apoyo al cuidador, porque hay momentos en los que, como te comentaba, el paciente ve solo por sí, por cómo está viviendo las cosas, por los procesos que está pasando y se olvida que la persona que está recibiendo la carga es el cuidador familiar, que es el normal, que vive, ¿no? exacto, el que vive todo el tiempo con él. Y lastimosamente no tienen ese tiempo de esparcimiento que tendría un cuidador externo. Lo que sí se recomendaría para los cuidadores es tomar tiempos y que no sea uno solo, que la familia se distribuya en las responsabilidades, que no sea un solo cuidador familiar, sino que sea la familia que cuida o las personas más cercanas que cuidan, porque a veces no es precisamente la familia, es un cuidador, un amigo, es un cuidador, alguien bastante cercano al paciente. Tomar lapsos de descanso, lapsos para poder esparcirse, para poder tomar en cuenta que el cuidador es una persona y el cuidador necesita atención para sí. Porque han habido casos en los que el paciente ya está estable, pero el cuidador se me descompensó emocionalmente. Entonces, estamos encaminados a mantener una relación estrecha con el cuidador y mantener y garantizar su estabilidad emocional más que todo, porque es el punto de quiebre en el proceso de cuidado de nuestros pacientes. Uh-huh.
Correcto. Y entonces ahí, ¿cómo les apoya a ustedes desde enfermería el cuidador familiar? ¿Cuál es el apoyo que les da? Es decir, sabemos que lo cuida, pero específicamente en qué y cómo. Ok. Es súper importante una relación estrecha con el cuidador de nuestro paciente, porque de pronto he tenido casos de pacientes que llegan, no, sí, sí me tomé todas las pastillas, y el cuidador me dice, no, no se está tomando. O el cuidador pide hablar conmigo y decir, ¿sabe qué? Esto está pasando, no, no, no quiere levantarse, pero el paciente cuando llega a consulta llega con otra actitud, con otras cosas, y tú dices, ok, si no hubiera un cuidador, dices, ok, estamos bien, pero la relación con el cuidador está basada en esa, saber cómo están funcionando las cosas desde una perspectiva externa a la de nuestro paciente. El cuidador familiar está a cargo de todo, absolutamente de todo, cuando el paciente ya está en una etapa en la que depende de otra persona. Al ser el cuidador alguien que está estrechamente relacionado, se ocupa desde el aseo hasta la alimentación, incluso el esparcimiento, están relacionados con nuestro cuidador. Si no es un paciente que depende directamente para todas sus funciones, el cuidador solamente es un acompañante. El acompañante que te decía, que nos cuenta, de pronto no es que no está levantándose a la hora que quiere o no está durmiendo bien, ese tipo de cosas. En ese punto el cuidador es una parte importante, pero puede salir como que como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como el cuidador puede salir y esparcirse, poner su energía en otras cosas. Tiene un espacio de ajá, desconexión, un espacio para él, de la para, situación. ajá. Ajá. Pero cuando ya nuestro paciente está en una fase terminal o en una fase crónica, crónica terminal, el desgaste del cuidador es impresionante. Tenemos que dar un apoyo bastante cercano al cuidador y al paciente. Y ahí también ustedes, me imagino, desde enfermería están observando todo el tiempo esta situación. Es decir, su mirada tiene que estar en todo, como enfermería, frente a un paciente. Tenemos que ver a nuestro paciente como un ser integral, con todas sus partes. Familia incluida, etc. ¿Cómo desde la enfermería se acompaña a una persona? Porque mucha gente tiene temor al diagnóstico. El diagnóstico de que a uno le digan tiene una enfermedad crónica, tiene una enfermedad terminal, peor aún, tiene una enfermedad como cáncer. ¿Cómo se aborda desde la enfermería el momento del diagnóstico? ¿En qué se apoya tanto al médico como al paciente y su familia desde enfermería en ese momento? El momento del diagnóstico en cáncer, siendo más explícitos, es bastante difícil. Es bastante difícil tanto para el paciente como para los cuidadores, como para la familia. Han habido ocasiones en las que los familiares nos piden que no le digamos el diagnóstico al paciente. ¿Y qué se hace en esos casos? Se respeta. Toda la actividad de enfermería, toda la actividad sanitaria siempre está enfocada al respeto de las decisiones de nuestros pacientes. Si la persona es mayor de edad y pide directamente su diagnóstico, pide explícitamente que se le dé su diagnóstico, nosotros tenemos un compromiso con nuestro paciente y debemos decirle el diagnóstico independientemente de los deseos de la familia. Es muy importante, yo considero que es muy importante que nuestro paciente conozca el diagnóstico porque sabe lo que está pasando y sabe qué es lo que tiene que hacer. Nosotros podemos empezar un trabajo temprano con nuestros pacientes e ir cambiando sus estilos de vida. Recordemos que el estilo de vida, alimentación, ejercicio, descanso, ciclos de sueño, son muy importantes en la acción de los medicamentos que luego se colocan, en los tratamientos que se colocan. Entonces, si nosotros entablamos una relación con nuestro paciente y le comentamos lo que se puede hacer para que su estilo de vida sea más llevadero, lo vamos a hacer desde el inicio, si conocemos nuestro diagnóstico. Ahora, lo que nosotros hacemos ya con pacientes que conocen de su diagnóstico y tienen bastante apertura con nosotros, o nosotros buscamos la apertura con nuestros pacientes, es súper difícil ganarse un paciente que está con una enfermedad terminal, porque en ese momento no quieren nada, no quieren saber de nada. Pero está en cada enfermera, yo digo es la maña de la enfermera,
la maña de la enfermera, ganarse a su paciente, dejar que él conozca de ti, dejar que él conozca de lo que haces, de lo que entregas por tus pacientes, y así como nosotros conocer de lo que es esa persona. No es un diagnóstico, no es la señora de cáncer de mama, es lo que te decía, es la señora María, es la señora Julia, es mi paciente. Es entender que todo tiene conexión en sí, todo está conectado en este proceso, y cuando nosotros enseñamos o tratamos de guiar a nuestros pacientes con un estilo de vida mejor, en cuidado, es súper importante en cuidado con cáncer, la alimentación, el consumo de alimentos solamente cocidos, el tratar de no comer afuera. Para estos pacientes es bastante complicado una gripe simple. El protegerse, cuáles son los medios que puede usar para protegerse, el uso de alcohol, el lavado de manos, es educar a nuestros pacientes desde el lavado de manos. Un buen lavado de manos nos libra de muchísimas cosas. Si nosotros empezamos con nuestros pacientes desde el inicio a enseñarles a lavarse las manos, con lo más básico, podemos ayudar bastante. Podemos cuidar bastante de que nuestro paciente tenga defensas, tenga de dónde defenderse y podamos avanzar con el tratamiento, que tenga un buen pronóstico. Inclusive ahora que está de moda, estamos hablando ya de un tema de más de un año donde hemos tenido que, por necesidad, pero yo digo una buena necesidad en este caso, de aprender a asearnos del cuidado de manos, del lavado de manos, como tú dices, la desinfección de manos. Eso previene no solo COVID, sino previene un mundo de enfermedades, inclusive de bacterias. Exacto. En niños, en adultos mayores y, como tú dices, más que nada en enfermos crónicos, inmunodeprimidos como pacientes con cáncer. Así es, así es. Es muy importante. Todo depende, es que las manos son nuestro contacto al con exterior. El mundo. Así conocemos desde pequeños, así conocemos la vida, el mundo. Entonces, todo va parte de ahí. Nosotros nos tenemos que sentar con nuestro paciente a enseñarle que se lave las manos, nos sentamos y lo hacemos con todo el gusto, porque sabemos que de ahí parten muchísimas cosas, de ahí parten muchísimas enfermedades. Entonces, es la educación en consumo de alimentos, en cuidados higiénicos, en varias cosas. Yo creo que la enfermera está metida prácticamente en toda la vida del paciente. Claro, pero es el apoyo, ¿no? Específicamente, hablando de pacientes con cáncer, los pacientes con cáncer requieren tratamientos complejos. Uno de esos, el más conocido, es la quimioterapia. La quimioterapia demanda ciertos momentos, ¿no es cierto?, de atender a la clínica, de utilizar el medicamento. ¿Cómo se prepara y en qué apoya la enfermería en ese momento? ¿Cómo preparar al paciente para que acuda a una sesión de quimioterapia? Una de las funciones de la enfermería también es la educación que trabaja muy estrechamente con nuestro paciente. Es el antes, el durante y el después. Siempre hay educación con nuestro paciente, siempre estamos trabajando en nuevas cosas que ellos tienen que poner en práctica. Antes de acudir a una quimioterapia, antes de su primera quimioterapia, usualmente aquí en Suportamed conversamos con ellos, tenemos consulta de enfermería por teléfono. Si quieren acudir al centro, se lo puede hacer. Nosotros hablamos y resolvemos las dudas de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las principales dudas? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Para venir es importante el baño diario. Sea como sea, el paciente tiene que levantarse y asearse, bañarse. El baño levanta toda la energía para todo el día, y si no nos podemos levantar, para eso están nuestros cuidadores. Nosotros enfocamos bastante en el inicio del día con un buen baño. Un buen baño, una buena desinfección, asegura no solamente el levantarnos las energías, nos asegura un cuerpo que está limpio, nos asegura accesos limpios, nos asegura que no vamos a tener una infección, que no vamos a tener algún bicho importunista que nos va a complicar las cosas. También recomendamos que venga el paciente que coma alimentos todos cocidos,
no alimentos fuera de casa y que no sean alimentos pesados, que no sean lácteos, que no sean grasas, que no sean alimentos copiosos. Se suavecita. Exacto, ¿no? Que sea una dieta que él tolere, que la paciente o el paciente tolere, que se exija comer un poco, pero no sobrepasarnos, que sea un alimento liviano. Sí aconsejamos que el paciente coma, desayune o almuerce dependiendo la hora en la que vamos a empezar la quimio. Así también recomendamos que el paciente no venga con buzos, con ropa apretada. Al ser un tratamiento de quimioterapia, el tratamiento puede tener muchos efectos adversos. Entonces necesitamos entradas seguras a nuestro paciente para poder resolver lo que vaya a pasar. Cualquier eventualidad que pueda suscitarse, necesitamos un acceso totalmente abierto al cuerpo de nuestro paciente. Recomendamos ropa holgada, si es posible con mangas cortas. En el caso de los hombres, cuando los accesos venosos se colocan en las manos o en los brazos, que por favor se rasuren o el área donde vamos a colocar la vía esté limpia. A pesar de que se hace una desinfección antes de la colocación, siempre pedimos que el paciente nos proporcione esa área, que él diga, a ver, me gustaría que sea aquí o que sea en el brazo, o para que él se sienta seguro y se sienta cómodo, y así nos vamos ganando a nuestros pacientes en realidad. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Ok. Para tenerlo en cuenta, entonces, quienes vivimos con tal vez un familiar que está en proceso de terapia oncológica. Ahora, abordar desde la enfermería el fin de vida, ¿no es cierto? La muerte, que es un tema que no lo queremos topar mucho en el común de nuestro día, en el común de la gente, lo evitamos por el miedo, temor, desconocimiento, dolor inclusive. Pero hay que abordarlo, y desde la enfermería se lo aborda también con pacientes crónicos, ejemplo, pacientes oncológicos. ¿Qué es lo principal que la enfermería aborda en ese momento, junto con el médico, porque el médico también lo hace? Pero ¿cuál es el apoyo de la enfermería tanto al paciente como a la familia y al médico inclusive en el punto de final de la vida de un paciente crónico? A lo largo de toda la evolución de la patología del paciente, de la enfermedad del paciente, se encuentra apoyado por un equipo multidisciplinario, o sea, el médico, psicóloga, enfermera, nutricionista, el cuidador. Todos ellos al final de este proceso, todos ellos al final de ya su patología, al final de su vida, entendemos que no vamos a extender la vida de él haciéndolo sufrir. No vamos a mantenerlo vivo con cosas más allá, con sufrimientos innecesarios. Vamos a facilitar su buen morir. Vamos a garantizar en todo momento, en toda situación, que el paciente esté libre de dolor. Hay momentos en los que el umbral del dolor es súper alto, es súper alto, y ahí es donde entra todo el equipo de salud. Garantizar que el paciente esté bien, garantizar que el paciente pueda respirar bien, que el paciente no tenga dolor. Si está consciente que los deseos de sus últimos momentos se cumplan en la medida de ser lo posible. Si está inconsciente, garantizar su intimidad, su integridad, y garantizar sobre todo el dolor, porque el dolor, esté consciente o esté inconsciente, se manifiesta por signos vitales. Siempre garantizar que no tenga dolor, que el paciente cuando se vaya bien y se vaya tranquilo. Entonces, el buen morir es un derecho. Es un derecho, el buen morir en el Ecuador es un derecho. ¿Lo garantizo de esa manera? Es decir, dándole el espacio al paciente de decidir, a él y a su familia, en definitiva. Exactamente. Hay muchos casos en los que el paciente decide, que la familia está totalmente opuesta a que se paren los tratamientos, pero el paciente decide, y yo, como paciente, yo decido sobre mi vida, y nosotros entendemos que nuestro paciente decide sobre su vida. Nosotros podemos examinar a nuestro paciente y podemos decir, ok, el paciente sí está psicológicamente capacitado para decidir sobre su vida, para decidir sobre lo que quiere hacer con su enfermedad.
Si nosotros sabemos que el paciente está totalmente capacitado, vamos a respetar su decisión, independientemente de lo que diga su familia. Y tenemos que abordar, ese es otro trabajo, abordar a la familia y explicarle cuál es la decisión de nuestro paciente y por qué lo está haciendo, por qué está pasando. Porque va a ser demasiado difícil atravesar este proceso si no tenemos el apoyo de la persona que ha estado durante todas estas fases. Entonces hay que abordar a la familia en ese momento, pero siempre garantizando el bienestar de nuestro paciente. Independientemente de todo, el bienestar de nuestro paciente es lo primordial. Perfecto. Ahora tenemos, como ustedes saben, que siempre nos llegan algunas consultas de nuestros usuarios o de gente que quiere conocer más sobre temas de enfermedades crónicas. Uno de los temas más, digamos, más comunes es el cáncer, pero tengo yo una consulta que me hacen, dice, ¿puedo curarme cuando me han diagnosticado con una enfermedad crónica? Si es una enfermedad crónica, lamentablemente no tiene cura. Por eso se llama crónica. Crónica, ajá, de larga evolución. Van a haber procesos de cambio en su cuerpo, va a haber procesos de cambio en su vida diaria, en sus estilos de vida, orgánicos, psicológicos. Va a haber un mundo de cambios. No se puede curar, pero sí se puede mantener y se puede mantener un estilo de vida bien, un estilo de vida saludable, un estilo de vida adecuado. Es decir, controlar la enfermedad de alguna manera. Exactamente, controlar y evitar. Hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar complicaciones que caigan en cosas mayores. Se puede mantener, sí, pero no se puede curar lamentablemente. Ok, nos queda claro. Ahora, específicamente en el tema de cáncer, me hicieron la pregunta, ¿qué puedo y qué no puedo hacer durante la quimioterapia? Durante la quimioterapia no podemos comer comida externa, no podemos, definitivamente nosotros recomendamos que la comida sea hecha en casa, no podemos comer alimentos que estén crudos, alimentos procesados, podemos tomar mucha agua, he visto pacientes que se sobreexigen porque quieren mantener su vida como que no pasó nada. No tenemos que entender que en un proceso de quimioterapia todo nuestro cuerpo está dedicado a defenderse, todo nuestro cuerpo está agotando todas sus baterías en defenderse. No nos exijamos más allá de lo que sentimos que podemos. De pronto la mente nos está jugando en contra y nos dice, pero tú puedes, levántate, pero tú sientes y tú sabes y conoces tu cuerpo, sabes que no puedes sobreexigirte. Aprende a delegar cosas, aprende a delegar tareas, anticipa antes de la quimioterapia las cosas que tengas que hacer, elige una persona de confianza, una o dos personas de confianza que te ayuden, permite que te ayuden, permite que se acerquen y permite que pasen este proceso contigo. Es muy difícil el pasar este proceso solos, el aceptar que hay más personas y el aceptar que van a estar para nosotros, porque no somos unos solitos en el mundo. Siempre hay gente a la que le importamos. Entonces, aprendamos a delegar y aprendamos a decir, sí, necesito ayuda. No a cerrarnos, no a decir, yo puedo sola, no a decir, es que ya no quiero hacer nada, ya no tengo gusto por nada. Que de alguna manera es una posición y una reacción normal frente a la enfermedad, ¿verdad? Es muy, muy normal. Ajá. Es muy normal y por eso es que se hace desde el diagnóstico. Lo ideal es trabajar desde el diagnóstico y explicar todo lo que va a pasar. Ser muy claros con nuestros pacientes y explicar cuál va a ser el proceso, qué es lo que vamos a sentir, qué es los síntomas que nos van a dar, qué son los signos que nos van a dar. Y trabajar con el cuidador, de ser posible trabajar con el cuidador y ir pasito a pasito. No comer ansias, no desesperarnos, es un proceso largo, es un proceso difícil, pero si estamos todos para esta persona, para este paciente, va a ser un poco más llevadero. Correcto, muchas gracias, Dayana. Ha sido muy interesante tanto las preguntas de nuestros usuarios como también el tema tratado el día de hoy. Yo creo que muchos de nosotros nos va a servir para aplicarlo, para buscar ayuda. Suportamed es una clínica que justamente vela por eso, busca la integralidad en la atención del paciente. ¿Y esto qué significa? Que haya todo lo que el paciente necesita para su bienestar y mirar al paciente de esa manera mucho más amplia que simplemente la enfermedad, como un todo.
exactamente como tú decías, no es el paciente número tal, es el paciente con nombre y apellido, con esta situación, con este contexto, con esta familia que requiere de apoyo psicológico, apoyo de enfermería, apoyo de médico, de tantos médicos, apoyo de terapias más allá físicas inclusive. Entonces, sí, es muy importante buscar esa ayuda, principalmente buscar esa ayuda. Suportamed lo da, nosotros estamos aquí justamente para tratar de esta manera de ver personalizadamente a cada uno de los pacientes, de nuestros pacientes, y te agradecemos, Dayana, por haber participado con nosotros el día de hoy, por haber compartido esa información tan importante. Recuerden que si les gustó este programa, pues ustedes pueden dar un like, compartirlo con sus familias, y pues bueno, nos estamos viendo la próxima, no nos olviden. Nosotros estamos aquí para atenderlos. Ustedes pueden agendar su cita, ya sea para una consulta de no sé a qué médico acudir. Nosotros tenemos nuestra asesoría médica a la que ustedes pueden acceder. Llamen al 099-141-7744 o ustedes nos pueden escribir a asesoría médica en nuestra página web www.suportamed.com. Hasta la próxima y muchas gracias por su sintonía. Muy agradecida. Gracias.